Bueno, estábamos entonces con vasos capilares. Es más, si ustedes, mezclando todo lo que hablamos hasta ahora, si ustedes buscan en mi canal de YouTube, seguro hay un video cortito sobre vasos capilares. No chequeé, pero vamos a hacerlo acá en vivo, total. Vamos a... Venimos acá. Bueno, sería medio lento. Tengo un buscador ahí arriba. Vamos a checar un poquito más, un par de páginas, a ver si se encuentra esfínter de Oddi, células parafoliculares de la tiroides, las que secretan calcitonina, anastomosis por tocaba, este es un tema muy importante, barrera hematotímica de las células retículo-epiteliales tipo 1, eso lo tienen que saber. Esperen que salga esto de acá, vamos a checar acá. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta de genital? sí, Que sistema. justo estaba haciendo la autoevaluación. Dice, ¿cuál de las siguientes porciones del ligamento ancho del útero también envuelve las trompas uterinas? Yo Es, había puesto el mesosalpinx. pero eso es de anato, eso no tiene nada que ver, no tomamos eso nosotros. ¿Dónde está esa pregunta? Ah, en una autoevaluación de histo. Ah, se habrá salteado, se habrá metido, se habrá mezclado. Porque antes Ah, estaban listo, listo. conjuntas las autoevaluaciones y después nosotros fuimos sacando las preguntas de Anato y esa quizás no la sacamos. Ah, listo. Escucha, déjenme terminar con el tema de capilares, así ya lo cerramos ese tema y pasamos a lo siguiente. Estoy viendo que, bueno, clasificación de las glándulas sin conductos. Miren, un video de 2 minutos y medio. Este lo tienen que ver. Te da toda la respuesta de qué es una glándula ramificada, qué es una, perdón, qué es una glándula ramificada compuesta, los tipos de secreciones, merócrino, endocrino. Las células que hay en una glándula salival, los 4 tipos celulares, de las mioepiteliales, serosas, mucosas, 5 tipos. Las células de los conductos intercalares y las células de los conductos estriados. Eh, la membrana basal glomerular es un tema importante, que además acá se ve que el capilar fenestrado tiene membrana continua, porque el típico ejemplo de capilar fenestrado justamente es el del glomérulo renal. Bueno, hay muchas más, cuerdas vocales, células del epitelio respiratorio, otro video cortito que tendrían que ver, capas de la pared vascular, el endotelio vascular y no tengo ninguno de capilares. Bueno, qué raro. Este es jurado que lo tenía. Seguramente tiene que estar por ahí, pero ahora no lo encuentro. Bueno, no importa. Como que se empieza a repetir todo. Bueno, entonces, a ver, sistema capilares. Bueno, acá está el video. Sí, bueno, 9 minutos, acá está. Capilares. Acá está toda la explicación en 9 minutos, pero hay uno más cortito incluso, pero bueno, no importa, con este de 9 minutos les alcanza y les sobra para entender todo lo de capilares. Vamos a volver entonces a la imagen que teníamos antes y vamos a reconceptualizar. Capil, ¿cuál es el problema acá? El problema es que alguna maldita persona que tiene el gen del mal le puso a este del medio capilar fenestrado. Y fenestrado te da la idea de que tiene agujeritos. Y el que verdaderamente tiene agujeritos es este, que es el discontinuo. Es más, en muchos textos a estos agujeritos también se les llama fenestraciones para aumentar la confusión. Entonces ustedes no se tienen que confundir y tienen que tener un criterio claro. Hay 2 tipos de capilares que son continuos. Está el continuo propiamente dicho, acá con la letra A, y el continuo fenestrado. Bien, y después están los discontinuos que se llaman sinusoides. El discontinuo tiene la membrana basal discontinua. Ese es el concepto que tienen que tener. Entonces, el continuo están los órganos con relativamente bajo normal nivel de intercambio. Ejemplo, músculo, cerebro. El fenestrado están los órganos con altísimo nivel de intercambio. Ejemplo, riñón, glándulas la mayoría de las glándulas endocrinas cuando están en periodos secretorios. Y
Los sinusoides están en aquellos órganos que necesitan un intercambio de elementos mayores. Ese es el concepto. Y hay una sola excepción a esto, y ahora se las voy a explicar. Entonces, hay básicamente 4 órganos en sus cuerpitos que tienen sinusoides. ¿Alguien sabe cuáles son? Hay 3 que son fáciles de darse cuenta y hay uno que es más difícil y se lo tengo que explicar. Vaso. Vaso, hígado. muy bien. Vamos por parte. Vaso. ¿Por qué vaso? Porque el vaso filtra la sangre. es el único órgano del cuerpo donde la sangre tiene circulación extravascular. Hay unas arterias que se llaman arterias peniciladas en la pulpa roja, que algunas, peniciladas porque se abren como un pincel, o sea, de una arteria salen muchas arterias así como lo estoy dibujando acá. Un loco le vio esto en forma de pincel. Imagínense que cada rayita roja es una arteria y hay 2 tipos de arterias dentro de las ramas de la penicilada, las que se continúan con los sinusoides y las que se abren a los senos venosos de la pulpa roja. Entonces acá la que se abre a los senos venosos libera eritrocitos a un lugar fuera de los vasos sanguíneos. Pero esos eritrocitos no pueden permanecer afuera de los vasos sanguíneos, tienen que volver a la circulación. ¿Y cómo vuelven? Vuelven a través de las paredes de los sinusoides. Bien, acá, al lado de las paredes de los sinusoides, hay macrófagos y si ese eritrocito no puede volver porque ya perdió la flexibilidad, el macrófago lo fagocita y lo elimina. Porque si perdió la flexibilidad quiere decir que es un eritrocito viejo. Bien, entonces eso se llama hemocateresis, la eliminación en el vaso y también secundariamente en el hígado por parte de macrófagos de los eritrocitos viejos o dañados que perdieron flexibilidad. Entonces, yendo otra vez al tema de los sinusoides, para que el eritrocito pueda volver, yo necesito que no haya membrana basal y que haya espacios entre las células endoteliales. Por eso en el vaso hay capilares sinusoides. En el hígado es muy parecido, pero ya no son los eritrocitos, sino yo lo que necesito que entren las proteínas plasmáticas. Todas las proteínas plasmáticas se necesitan en el hígado, se sintetizan en el hígado. ¿Para qué le voy a poner una membrana basal que tiene altas cargas negativas que repelen las proteínas? No podría pasar la proteína, principalmente la albúmina. Es decir, esta misma membrana basal continua es lo que hace que no se me salgan las proteínas en el riñón, por su carga eléctrica negativa. Bien, entonces en el lugar donde tienen que entrar la proteína no tiene que estar esa membrana basal. Por eso en el hígado no hay membrana basal, por eso, no es que no hay, sino que está discontinua. Por eso el hígado también tiene vasos sinusoides. Tercer punto, muy intuitivo. Si el glóbulo rojo en el vaso que se salió tiene que entrar y necesita que no haya membrana basal y que las células estén separadas para entrar. ¿Cuál es el órgano que fabrica a todas las células de la sangre y que las tiene que meter en la sangre? La médula ósea. La médula ósea. Entonces, en la médula ósea también voy a necesitar vasos sinusoides. Porque necesito que entren todas las células que estoy fabricando en la médula ósea. Entonces, ¿para qué le voy a meter una membrana basal? Que después cada célula la tendría que romper para entrar. No tiene sentido. Bien, entonces en la médula ósea también hay vasos sinusoides. Y el último punto donde van a encontrar es lo más antiintuitivo y tiene que ver con la pregunta con el tema que hablábamos antes de la médula suprarrenal, la vena médulo suprarrenal central. Que es que la corteza y la médula suprarrenal necesitan en algunos momentos liberar rápidamente una gran cantidad de hormonas a la sangre. Cuando de repente vos venís tranquilamente caminando y te atacan. Bien. Y entonces vos necesitas que el cuerpo instantáneamente se prepare para la situación de lucha o de huida. ¿Sí? Que en términos fisiológicos es la misma. Es decir, más sangre a los músculos, más alerta, más respiración. ¿Se entiende? Más glucosa disponible. Entonces, para que esas hormonas, tanto de la corteza como de la médula, no tengan que tomarse el trabajo de atravesar la membrana basal y la célula endotelial, como en el resto de las glándulas endocrinas, el resto de las glándulas endocrinas pasan a través de pequeñas vesículas picnóticas y por eso los capilares de la mayoría de las glándulas endocrinas son fenestrados, pero la membrana basal, en la mayoría de las glándulas endocrinas, la membrana basal de los capilares es continua. En cambio, en la
glándula suprarrenal, hay muchos capilares con membrana basal discontinua que facilitan el ingreso masivo de hormonas cuando hay un shock simpático. Bien, el mismo shock que contrae a esa médula suprarrenal y que induce la liberación de hormonas de las células, tanto de la corteza como de la médula, tiene capilares sin membrana basal o con membrana basal discontinua que permite el rápido ingreso de esas hormonas a la sangre para que se distribuyan por el cuerpo. Ese quizás es el punto más antiintuitivo y seguramente nunca te lo vamos a tomar. ¿Qué te vamos a tomar? Vaso e hígado. Y en menor medida quizás médula ósea. La respuesta de la pregunta que estábamos viendo recién seguramente es vaso o hígado. Ahora vamos a volver al cuestionario y vamos a buscar la respuesta. Entonces, ese cartel me molesta que se vaya y se fue. ¿En cuál de los siguientes órganos encontramos capilares discontinuos o sinusoides? A ver, glándulas endocrinas. La A sería. Claro, es la A. Bien. ¿En cuál de los siguientes órganos encontramos capilares fenestrados? Sabemos que tipo por descarte el hígado y el vaso no va a ser. Claro. ¿Se entiende? Es reforzar el siguiente concepto. Bien, de hecho estas preguntas no tenían que estar las dos en el mismo examen. Pero bueno, son errores que cometemos. Estos son exámenes viejos del 2021, así que no se preocupen. Bueno, ¿en cuál de los siguientes órganos encontramos capilares fenestrados? De las opciones que tenemos, sabemos que los tres de arriba son capilares sinusoides y los fenestrados van a estar en riñón. ¿Cuál de los siguientes es una característica de transición de bronquio a bronquíolo? Bueno, fíjense que todas estas preguntas son preguntas que hasta ahora, leyendo el enunciado, básicamente uno ya puede intuir cuál va a ser la respuesta correcta, ¿se entiende? Después la puede ir a buscar, pero ya puede intuirlo. Entonces, yo en el sistema respiratorio tengo nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos. Bueno, después tengo toda la parte ya respiratoria, ¿no es cierto? De los sacos alveolares, los alvéolos. Bien. Conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Y después ya tengo bronquíolos. ¿Qué me diferencia? ¿Cómo sé que ya no es más un bronquio y que es un bronquíolo si lo estoy mirando en el microscopio? Que no tiene glándulas. Muy bien. Una es que no tiene más glándulas. ¿Cómo son las glándulas en el sistema respiratorio? Otra pregunta que les puede venir. Mucosas. No. ¿Son cerosas? Porque tienen que humedecer. Entre las dos pueden llegar a la respuesta correcta. Mezclándolas. Mixtas. Mixtas, cerosas. Exactamente. No, son mixtas. Si es mixta quiere decir que es serosa y también mucosa. Todas las glándulas de lo que es el aparato de conducción aérea, porque después en la parte olfatoria hay cerosas puras, pero en toda la parte de conducción aérea, toda la tráquea, los bronquios, las glándulas son mixtas. ¿Sí? Son esas que tienen las medialunas, las semilunas cerosas. Liberan moquito, o sea, el moco es típico del sistema respiratorio y también tienen que humectar alguna que otra proteína vinculada al control de bacterias. Bueno, son mixtas. En el esófago son mucosas puras, en la tráquea son mixtas. Es un concepto fácil en el que lo tienen que memorizar. Bueno, vamos. Vamos con las 5. ¿Qué más? No hay glándulas. En el bronquíolo no hay glándulas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Cartílago. No hay cartílago. Eso es fundamental. En el bronquíolo ya no hay cartílago. ¿Y qué otra cosa? El músculo. Músculo sigue habiendo en el bronquíolo. De hecho, lo que era cartílago se reemplaza por músculo. De hecho, en el bronquíolo propiamente dicho, que es el primero de los bronquíolos, hay un músculo que tiene nombre propio. Se llama músculo de Reis-Seyssen, que hace que la luz sea festoneada. Hay otra cosa que no vas a encontrar en los bronquíolos y podés encontrar en tráquea y bronquios. Nódulos linfáticos. O sea, las tres cosas que no vas a encontrar en bronquíolos son nódulos linfáticos, glándulas y cartílagos. O en orden de importancia, cartílagos, glándulas y nódulos linfáticos. ¿Y qué otra cosa cambia de bronquio a bronquíolo?
la forma. O sea, yo acá tengo anotado que primero es cilíndrico simple por la absorción y protección, después es cúbico simple y están las células de clara para la secreción y absorción. Bueno, sobre todo la célula de Clara es secreción, ¿bien? De factor surfactante y de una proteína protectora que inhibe la proteasa de los neutrófilos, de los leucocitos. Pero paren. Todo eso que vos estás describiendo, Belén, ¿a qué se refiere? ¿A qué parte, qué componente de la pared del bronquíolo? El epitelio. El epitelio. Entonces cambia el epitelio. El típico epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, llega hasta los bronquios. Ya en bronquíolos no está. Bien, pasa a ser un epitelio primero cilíndrico, después cúbico y después plano. Bien, sin entrar en detalles con la lógica. Ahí aparecen, en el cúbico aparecen las células de Clara que dan factor surfactante, bla, 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 bla. Entonces, característica de la transición, que desaparecen esas cosas. Bien, entonces vamos a buscar. Los cartílados se tornan elásticos, no. Aparecen nódulos linfáticos, no. Porque de hecho desaparecen las glándulas, sí. Aparecen neumocitos tipo 2, no. Lo que aparecen son las células de Clara. Los neumocitos tipo 2 están en el alveolo. Bueno, ¿cuál es la proteína más abundante del plasma sanguíneo? Entonces, tienen que saber que es la albúmina. Bien, aproximadamente 55%. ¿Cómo se llama la capa que rodea el corazón y que lo separa del resto de los órganos de la cavidad torácica? ¿Y cómo está compuesta? Qué difícil esta pregunta. ¿Cómo se llama la capa que recubre el corazón? O sea, ¿cuántas capas tiene el corazón? 4, ¿no? Es... Vamos a ver cuáles son. Puede ser correcta o no tu respuesta según cuáles digas que son esas 4. A ver. Son 3. Bueno, las dos son correctas. Todo depende de la explicación. En biología no es una ciencia exacta. Vamos a ver cuáles serían las 3 y cuáles serían las 4. Las 3 serían epicardio. Vamos de adentro endocardio hacia y afuera. endocardio. Perdón, está bien explicarlo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pero vamos a explicarlo de adentro hacia afuera porque eso me va a facilitar a mí la explicación hacia ustedes. Vamos a poner Endocardio. el endocardio. ¿Qué es el endocardio? Es el epitelio. Muy bien, ¿qué tipo de epitelio? La capa más interna. Es la capa más interna que está en contacto con la sangre y es un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Plano simple. Un epitelio plano simple. Excelente. Que se continúa con el endotelio, ¿no? Tiene las 4 cavidades cardíacas. Sería así. Bueno, acá me queda más chiquito el corazón izquierdo, pero es un esquema. Bien, después, ¿qué hay? Obviamente acá tenemos el subendocardio, donde transcurren las fibras de Purkinje. Esta es una pregunta que les puede entrar. Bien, las fibras de Purkinje vienen acá por el tabique interventricular, que básicamente es el tejido conectivo, y después se distribuyen por el subendocardio. El haz de His, el tronco del haz de His, el haz de His derecho, el haz de His izquierdo, eso lo ven más en anato. Bien, después, ¿qué otra capa viene por fuera del Miocardio. el miocardio? ¿Qué consiste el miocardio? La misma palabra te lo dice. Es el músculo cardíaco. Es el músculo cardíaco. Bien, es el músculo cardíaco, es la capa más gruesa, sobre todo en los ventrículos y sobre todo en el ventrículo izquierdo. Después, ¿qué viene? Acá viene lo difícil. Pericardio. El epicardio. Ahí está. Un desgraciado le puso de nombre a este epicardio, que es otro epitelio plano simple, bien, que recubre por fuera al corazón. Bien, entonces ahí podemos decir que tiene 3 capas, ¿no es cierto? Es un epitelio plano simple que recubre por fuera del corazón. Entre el epicardio o cara visceral del pericardio hay abundante tejido adiposo que lleva las arterias coronarias que van entrando al músculo cardíaco. Acá entre lo negrito, bien, y ahí van las arterias coronarias, en la grasita subepicárdica. Después, ese epitelio, que es un mesotelio, que forma la cara visceral, porque está en contacto con la víscera, del pericardio, también llamada epicardio, a nivel del ingreso de los grandes vasos, se repliega y forma otra capita, que es la cara parietal del pericardio, dejando una cavidad virtual. O sea, acá no es que hay un espacio, sino que
es como toda cerosa, ¿no? Acá hay esta se llama cavidad pericárdica, la que queda entre los dos epitelios, los dos epitelios se continúan a nivel del ingreso de los grandes vasos. Bien. Y por fuera, si seguimos hacia afuera, esta sería la cuarta capa. Sería la capa parietal del pericardio, que se va a continuar con algo que se le va a poner, que se llama en azul, no sé qué color usar. ¿De qué va a ser esta capa externa? Ustedes piensen, tienen el corazón en el tórax. Si ustedes hacen la vertical, el corazón se queda quieto ahí agarradito. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál era el tejido que agarraba cosas a otras cosas? Adventicio. Conectivo de eso. Tejido conectivo. Entonces esta parte se va a unir al diafragma, esta de acá atrás se va a unir a la tráquea y al esófago, se va a continuar con la tráquea y el esófago y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, si yo digo que el corazón tiene 3 capas y lo explico bien, ¿por qué digo que tiene 3 capas? Está perfecto, porque es el endocardio, el miocardio y el pericardio visceral o epicardio. Esas sean las 3 capas. Pero si digo que tiene 4 capas, también está bien. Lo que pasa es que tengo que explicar que la cuarta capa es esa adventicia que lo une a las estructuras anexas y que por dentro obviamente está recubierta por un mesotelio que se continúa con la capa que está unida al órgano, bien, que sería la tercera capa, y que deja una cavidad en el medio que se llama cavidad pericárdica. Bien, es un tema que la complicaron cuando a esta tercera capa le pusieron epicardio, si no hubiese sido sencillo porque es igual que cualquier otro órgano. ¿Se entendió la explicación? Perdonen los dibujos, ¿eh? Tenía que traer a mi hijo, que es muy buen dibujante, el más chico. Pero bueno, esto es a los fines didácticos creo que es afán. Entonces, ¿cómo se llama la capa que rodea el corazón y lo separa y lo une a su vez? Sería más completa la pregunta, a la cavidad torácica y cómo está compuesta. Bueno, esa capa se llama capa parietal del pericardio. Está compuesta por un endotelio y tejido conectivo denso y regular. Vamos a ver qué hay en las opciones. Espero que no me va a quedar mal esta pregunta. Bueno, a ver. Acá en vez del 8 apareció este, es gracioso. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, fíjense, la A es correcta sin dudas, ¿no? Se llama pericardio y es tejido conectivo denso y regular. Endocardio está descartada porque es interna. Miocardio está descartada y epicardio, tejido epitelial, Es la A. es dudosa. Sí, la correcta es la A. Pero bueno, la verdad que se podría generar confusión epicardio y tejido epitelial, porque en cierta forma lo separa de la cavidad pericardia, no de otros órganos. Así que si nos ponemos finitos, la A sin dudas. O sea, esta pregunta no sería para anularla, pero la opción D es medio capciosa, ¿no? A mí no me gusta. O sea, para fines pedagógicos me encanta, porque nos permite ver los detalles, pero un examen que están ahí estresados, que yo no me gusta preguntas confusas, me gusta preguntas que sea clara la opción correcta. Bien. Por ejemplo, si ponemos acá tejido muscular, ahí sería más clara. Esta pregunta de todas formas la hice yo, lo que pasa es que no me di cuenta en el momento que la hice, se puede generar esa confusión. Ahora me doy cuenta en la explicación. De todas formas, en un examen tiene que haber preguntas que tengan, no sé, un 20%, 15, 20% de las preguntas tienen que tener un nivel de dificultad un poquito mayor. ¿Se entiende? Así que tampoco está mal. Pero no es una pregunta ideal. Para fines pedagógicos sí es muy bueno. Bueno, a ver. Seguimos. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Seguimos. Que nadie dice nada. Bueno, voy a seguir. Creo que estamos. Bueno, esta es muy fácil. Así, si bien la otra tiene un nivel de dificultad entre la opción A y la opción D, esta es muy fácil. Y esta sí que no la hice yo porque nunca uso la palabra cornificado. Yo uso queratinizado. Así que esta, y entonces capaz que la anterior no la hice yo, aunque capaz que sí, bueno, no importa. A ver. Epitelio plano estratificado. ¿Qué capa de la piel tiene epitelio? La epidermis, ¿no? Demasiado fácil. Según la clasificación de arterias, ¿qué tipo de arteria es la aorta? Esta ya sé quién la hizo, es media capciosa esta pregunta también, pero la tendrían que saber. ¿Cómo se dividen los tipos de arterias?
desde el punto de vista histológico. Las grandes arterias se llaman arterias que tienen la capa media que les da esa característica particular, que es muy importante para mantener la presión sistólica. Son elásticas. Son tienen elásticas. capas. Bien, entonces la aorta es una arteria grande o no. Sí, grandes. Entonces la opción que tengo que buscar es arteria elástica, ¿se entiende? No muscular, porque las musculares son las arterias medianas, las que están ya más alejadas del corazón que veíamos en el suma anterior. Entonces busco acá, arteria muscular no, arteria grande no, arteria elástica sí, arteria única es una opción porque se ve que aquí hizo el examen, no se le ocurría más cosas. Acá la opción correcta es arteria elástica, no hay una definición que sea arteria grande, ¿no? Sino que las grandes arterias son arterias elásticas desde el punto de vista histológico. También la opción A es media, perdón, la opción B tampoco. Ah, no, porque dice arteriola grande, entonces está bien. Bueno, no es lo ideal, pero no importa, está bien. O sea, conceptualmente está bien. ¿Cuál de estas características corresponde al colorante eosina? Bueno, esta es muy fácil. ¿A qué tipo de estructuras se une la eosina? ¿Ácidas o básicas? Básicas. Básicas, muy bien. Entonces seguramente Y tiene que... rosa pálido. Perfecto. Rosa, no rosa pálido, rosa. No pálido. Pálido es, sí, qué sé yo. Por ejemplo, los glúcidos toman relativamente con palidez la eosina. Pero hay cosas que las fibras elásticas la toman bien fuerte. ¿Cierto? El músculo toma bien la eosina, no lo toman más pálidamente. Es un rosa, color rosa. Y eso depende de cómo esté el colorante. Si el colorante está más nuevito, a veces mucho más rosa, pero no nos metemos mucho con esos temas de coloración, no se preocupen, el tema es conceptual, ¿no? La eosina tiñe estructuras ácidas, básicas, acidófilas, que tienen afinidad por lo ácido, y la tiñe de rosas. ¿Qué estructuras son esas? Las mitocondrias, el retículo endoplásmico liso, y principalmente el citoesqueleto, y dentro de lo que es intracelular todo lo que son filamentos. Por eso el músculo es bien eosinófilo. Y extracelular el colágeno, las fibras elásticas. Bien. Bueno, ¿cuál de las siguientes estructuras del sistema respiratorio posee músculo estriado? ¿Cuál de las siguientes estructuras? Bueno, a ver, dentro del sistema respiratorio, ¿dónde vamos a encontrar músculo estriado? En la laringe, porque es voluntario. Bueno, en la laringe seguro, si no, no podríamos hablar. ¿Dónde más? En la parte superior del esófago, puede ser. Pero no es sistema respiratorio. Está muy bien lo que decís, pero no es sistema respiratorio. Bien, y en la faringe, que se comparte entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Así que propio del sistema respiratorio, el núcleo donde vamos a encontrar músculos estriados, en la laringe, que es la opción A. ¿Cuál de las células del tejido óseo posee un borde en cepillo que permite la resorción? La vimos. ¿Vieron que les dije que hay preguntas que el concepto se repite? Bueno, esta en el choice, no sé quién estuvo en el choice anterior, en el suma anterior, pero es la misma pregunta redactada distinto, el mismo concepto. ¿Cuál es la célula que tiene el borde en cepillo para hacer... ¿Qué célula se resorciona ósea? Más fácil. Osteoclasto. Osteoclasto. Perfecto, opción A. El epitelio pseudoestratificado se llama así, bueno, justo lo explicamos antes. ¿Por qué pseudoestratificado? Se parece a la célula. Todas sus células tocan, ahí vamos, esa es la definición, quiero escucharla. La lámina basal. Todas las células tocan la membrana basal, o están en contacto, o están unidas, pueden decir incluso a la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Esa opción tiene que estar. No está. Pero está el otro concepto que complementa, que de hecho, a ver, ¿qué significa pseudoestratificado? Que parece estratificado y que no lo es. Entonces tiene la apariencia de epitelio estratificado, es la opción correcta. Muy bien. Es otra forma de hacer la misma pregunta. Sería la opción B de la misma pregunta. ¿Tiene la capacidad de distenderse? ¿De qué epitelio estamos hablando? Que tiene la capacidad de distenderse. De transición. Del urotelio, epitelio de transición. Sus células son más anchas que altas. ¿Qué epitelio es que sus células son más anchas que altas? Cúbico. No, plano. Son más anchas que altas. Bien. Ajá. Si son igual de anchas que altas es cúbico, y si son más altas que anchas es cilíndrico, básicamente a grandes rasgos. Todas sus células poseen cilios, bueno, nada que ver. Esto es para llevarte a la confusión
No tendría que decir todas, ¿no? Porque, a ver, en cualquier curso de cómo hacer examen, dicen que las cosas que totalizan ayudan a descartar la pregunta sin saber absolutamente nada. Cuando pones todas, ninguna, generalmente esa opción no es. Bueno, ¿cuáles de las siguientes glándulas salivales son de tipo serosas puras? Las parótidas. Perfecto. ¿Y en su intersticio qué tienen las parótidas? Tejido adiposo. Sí, células adiposas. ¿Sí? Porque tejido ya es cuando están un montón de células adiposas juntas. Tienen células, tienen adipocitos de tejido conectivo. ¿Las sublinguales cómo son? Mixtas, serosas. No, mixtas No, a predominio mixtas, mucoso. difusas. Esto es muy sencillo, miren. Ustedes tienen una cara. No, esperen, que este está muy grueso. Vamos a hacer una cabeza. Sí, acá estarían los ojos, acá estaría la nariz, acá estaría la boca, acá estaría el cuello, me quedo medio más o menos. Y tenemos las glándulas salivales. Acá tenemos la oreja. Adelante de la oreja está la parótida. Bien, la parótida es serosa pura con adipocitos. Detrás de la rama descendente del maxilar inferior van a estar las submaxilares o submandibulares. Esas son mixtas, pero veníamos de una serosa pura, entonces a predominio seroso. Y debajo de la lengua van a estar las sublinguales, que también son mixtas, pero a predominio mucoso. Es decir, que a medida que descendemos me va pasando de seroso a mucoso. Bien, pero tenemos una sola que es pura, que es serosa, que es la parótida, y las otras dos son mixtas. La submaxilar a predominio seroso, la sublingual a predominio mucoso. Bien, con este excelente dibujo no se pueden olvidar nunca en sus vidas. Profe, Sí, las que tienen células adiposas son todas solo las parótidas. sí, que te permite distinguirla de qué otra glándula que no es salival. ¿Qué otra glándula serosa pura conocés que tenés que distinguir de la parótida? El páncreas. Exactamente, el páncreas exócrino, que en vez de tener adipocitos en el intersticio, ¿qué tiene? Los conductos intercalares puede ser. No. Conductos tienen todas las glándulas. ¿Qué hay en el intersticio del páncreas? El páncreas es una glándula mixta, entonces tenemos la zona exócrina y en el intersticio la zona... Ah, los islotes. La zona endocrina, que se llaman islotes de Langerhans también. Exactamente. En el intersticio de la parótida hay adipocitos, en el intersticio del páncreas están los islotes de Langerhans. Además del páncreas, si uno mira un adenómero, que es la parte secretora de toda glándula exócrina, en el medio del adenómero va a tener unas células que se extienden de los conductos intercalares, es decir, que el conducto se proyecta hacia adentro del acino. Se llaman células centroacinares. Esa la va a ver solo en el páncreas. ¿Por qué es importante que haya mucho conducto en el páncreas? ¿Qué hacen las células de los conductos en el páncreas? Y liberan las enzimas hacia el duodeno. No, eso lo hacen las células del adenómero. Las enzimas las liberan las células del adenómero, que son células serosas puras. Las células del conducto, ¿qué liberan? Si no pueden liberar enzimas. Agua. ¿Agua con qué? Con bicarbonato. Con bicarbonato. ¿Por qué es muy importante liberar mucha agua con bicarbonato en el duodeno, que es donde desemboca el páncreas? Para neutralizar el quimo. Exactamente, porque para que me funcione hay dos motivos. Primero, la pared del duodeno no va a resistir el pH bajo que viene del estómago. Por eso cuando uno tiene exceso de acidez puede aparecer una úlcera duodenal. Pero además, acá yo tengo simógenos que se tienen que convertir en enzimas para digerir alimentos. La más famosa es la tripsina, que se activa en tripsinógenos. Después están las tripsinas es la principal proteasa, después están las lipasas,
las nucleotidasas, la amilasa, que ahí tenemos las 4 moléculas que hay que digerir, que son proteínas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos. Entonces, si es una proteína, ustedes saben que si me cambia el pH, esas proteínas pueden cambiar su configuración. Entonces no voy, además de que se me daña la pared del duodeno, si tengo pH muy ácido, porque no tiene células mucosas. Si bien tiene algunas células caliciformes, la mayoría de las células que están en contacto con la luz del duodeno, ¿qué célula es? Estamos en intestino. ¿Cómo se puede llamar la célula del intestino? Enterocito. Enterocito, que es esa que tenía la chapa estriada, ¿se acuerdan? Bueno, esa célula no está preparada para resistir el ácido. Entonces ese ácido hay que neutralizarlo. ¿Quién lo neutraliza? Principalmente el páncreas, que libera entre 1 y 3 litros de jugo pancreático por día. Y toda esa agua, ese bicarbonato, viene de los conductos. Es decir, toda glándula exócrina tiene una zona secretora y una zona de conducción, que son los conductos. Los conductos no son inertes, no están solo para llevar la secreción, sino que en el páncreas, por ejemplo, lo que hacen es aportar agua y bicarbonato. En la saliva lo que hacen es concentrar la saliva, absorber el sodio, liberar potasio y calcio. Bueno, eso lo tienen que ir sabiendo, tienen que ir estudiando. Entonces, por eso están muy desarrollados los conductos pancreáticos y tenemos la célula centroacinar que se mete ahí adentro del adenómero. Y bueno, después tenemos muchos otros conductos. La cosa es que acá necesito neutralizar el pH gástrico para que no se me dañe la pared del duodeno y para que me funcionen las enzimas digestivas. Bueno, después dentro de esta misma pregunta, quedan 2 minutos nada más, las glándulas de Weber son glándulas mucosas puras del tercio posterior de la lengua que sirven para lubricar la deglución. Bueno, tienen que saber todas las glándulas con nombre propio. Creo que tengo un video cortito también de eso. Pero no sé, capaz que no sé. Creo que sí, pero no estoy seguro. Vamos a hacer una pregunta más en estos 2 minutos. Bueno, esta es re fácil. ¿Cuál es el componente más abundante del plasma sanguíneo? Eritrocito. No, plasma. La sangre se divide en el Agua. Muy bien. Y segundo, si saco el agua, Proteínas. las proteínas. Y dentro de las proteínas, ¿cuál es la más abundante? Albúmina. ¿En qué porcentaje más o menos? 55. Excelente. Ah, Bueno, entonces, lo más abundante en el plasma es el agua, que es aproximadamente el 90 y pico por ciento, 92%. Después el 8% restante, el 7% es proteína y el 1% otras cosas. Qué sé yo, hormonas, glucosa, electrolitos. Bien. Entonces, glóbulos blancos, obviamente no son los más abundantes, pero si tú dices glóbulos rojos no, porque es un elemento forme, no es plasma. El plasma es justamente la parte líquida. Y les hago una pregunta, ¿qué diferencia hay entre plasma y suero? El suero tiene proteínas, es como que tiene proteínas y agua. Y el El plasma suero es también. solo agua. El plasma también. No, el plasma, entonces, ¿cómo es? El plasma es agua y proteínas plasmáticas. Con todas las proteínas plasmáticas. Y el suero Sí. es una vez que se produjo la coagulación. Entonces las proteínas de la coagulación, principalmente el fibrinógeno, que es aproximadamente un 8% de las proteínas plasmáticas, se ha precipitado. Bien, entonces queda el suero, que es básicamente el plasma libre de fibrinógeno. Ese es el concepto. Ok. Bueno, ¿Se puede decir que el suero son agua y proteínas solubles? sí, Ok. se podría decir, pero no sé, sí, digamos que sí, porque el fibrinógeno no es soluble. Bueno, cierro y vuelvo a entrar. Así, seguimos. Vamos a darle continuidad a esto, así ya terminamos. ¿Qué hora es? Estamos bien.
Bueno, esta es una pregunta que ya requiere un poquito más de comprensión de la fisiología de las cosas. El endotelio está conformado por ese epitelio plano simple que recubre por dentro todos los vasos sanguíneos. Y tiene muchas funciones importantes: mantener el flujo laminar, regular el flujo sanguíneo en función de poder generar vasoconstricción o vasodilatación. Es decir, si generamos vasodilatación arteriolar tenemos mucho más flujo, si tenemos vasoconstricción tenemos mucho menos flujo, por eso liberan óxido nítrico, que es el principal vasodilatador, y endotelina, que es el principal vasoconstrictor, pero cumple un rol en el proceso inflamatorio. Ustedes ya deberían saber a esta altura que el proceso inflamatorio es un proceso que se da principalmente en el tejido conectivo laxo, y en el tejido conectivo teníamos células como los macrófagos, los mastocitos, linfocitos siempre hay en todos lados, así que va a haber también en el tejido conectivo. Y estas células, ante la presencia de una noxa, se activan y liberan interleuquinas, y las interleuquinas son quimiotaxinas. Aparte de las interleuquinas, son quimiotaxinas, que quiere decir químicos que atraen a otras células. Bien, interleuquinas, comunicaciones entre glóbulos blancos, quiere decir, y quimiotaxinas quiere decir que son químicos que atraen, que estimulan la motilidad. Entonces, ¿qué es? Interleuquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, según para cada, eso no vemos, cada interleuquina, no se preocupen. Factor de necrosis tumoral, bueno, un montón de elementos, histamina, heparina, para que haya vasodilatación. Bueno. Entonces, cuando, déjenme dibujar un vaso sanguíneo, cuando alguna noxa me activa a macrófagos o mastocitos principalmente, en menor medida linfocitos, que hay en el tejido conectivo, se produce un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio consiste, entre otras cosas, en que lleguen más células inflamatorias, más leucocitos, principalmente los neutrófilos, que son los más abundantes, que están acá en la sangre. ¿Bien? Tiene que salir. ¿Cómo hace para salir si viene circulando como loco? Por la histamina, ¿no? Libera histamina, hace que se dilaten los vasos y pasa pasa entre los... Bueno, la histamina, ¿quién la libera? Está bien lo que decís. ¿La histamina quién la libera? ¿El macrófago o el mastocito? El macrófago. No, el mastocito. El mastocito. Los mastocitos liberan ¿Mastocito? Sí, recuerden la letra H vinculada al mastocito. Okay. Porque libera histamina y heparina. La heparina evita que la sangre se coagule, y la histamina hace muchas cosas, sensibiliza al dolor, pero además, como vos decías, produce vasodilatación. Entonces este vasito que tenía este ancho, ahora va a cambiar y va a ser más ancho, va a ser así gordito. Bien, se va a engordar. Sobre todo las arterias, y sobre todo lo que se llama el esfínter capilar, que es la arteriola precapilar. Bien, la cosa es que acá la sangre va a estar más lenta, efectivamente, por eso la heparina hace que no se coagule, porque lo que evita la coagulación de la sangre es justamente que la sangre está en circulación, pero con eso no alcanza, tienen que salir los glóbulos blancos. Entonces, para salir, la célula endotelial expresa moléculas de adhesión, ¿bien? De la cual se agarran por un mecanismo yuxtácrino, se agarra el neutrófilo, eso produce un cambio de conformación en el neutrófilo que hace varias cosas, pero empieza a liberar proteasas que van a romper la unión intercelular, van a romper la membrana basal, y las quimiotaxinas van a hacer que emita un pseudópodo, que es una prolongación citoplasmática, que genere una unión focal con el colágeno y que pase de un lado al otro. Bien, entonces, ¿cuál es? La siguiente es una función de la célula endotelial vascular en el proceso inflamatorio. Bueno, expresar moléculas de adhesión. Imagino yo que tiene que ser la respuesta esperada. Bien. Expresar moléculas de adhesión para la migración de los leucocitos desde el tejido sanguíneo al tejido conectivo. Por eso les decía que esta es una pregunta un poco más compleja. Vamos a ver si es esa la respuesta que hemos desarrollado acá en esta pregunta. Pero sería mi respuesta esperada.
Dar adhesión a leucocitos, correcta. Secretar inmunoglobulinas. ¿Quién secreta inmunoglobulinas? Estoy esperando. ¿Qué son las...? El hígado. Linfocitos B. No. ¿Qué son? Sí, los linfocitos B, muy bien. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son los anticuerpos. La más famosa es la IgG, la inmunoglobulina G. Son secretadas por linfocitos. ¿Bien? Por los linfocitos B, que se convierten en plasmocitos, que son las fábricas de inmunoglobulinas. O sea que esa es incorrecta. ¿Quién sintetiza los factores quimiotácticos? Bueno, los otros distractores no tienen asidero realmente. Si leemos la pregunta, la función en el proceso inflamatorio es dar adhesión a los leucocitos. No hace falta ni leer las otras opciones y ya vamos a acelerar porque tampoco podemos estar todo el día. ¿Cómo es el epitelio que recubre al ovocito en un folículo primario avanzado? Folículos del ovario. ¿Cuántos tipos de folículos conocen? 4. Bien, ¿cuál es el más abundante y el primero que conocen? Primordial. Muy ¿El bien. primario? No, el primordial. Que es un epitelio plano simple rodeando al ovocito. ¿El primario cómo es? Cúbico simple. Perfecto. Este que le estoy buscando acá. Cúbico simple. ¿Y el primario avanzado? Cúbico Sí. estratificado. Muy bien. Cúbico estratificado. Cuando este epitelio, que se llama epitelio folicular, se convierte en un epitelio estratificado, bueno, el dibujo es malísimo, no lo voy a seguir dibujando, se llama folículo primario avanzado. ¿Y cómo se empieza a llamar el epitelio que se llamaba folicular? Granulosa. Exactamente. La capa granulosa. Exactamente, se empieza a llamar células de la granulosa, porque se ponen así como redondeadas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo es el epitelio? Tiene que decir cúbico estratificado. Sería la respuesta esperada, o de la granulosa. O granular, sería más sofisticado. Poliédrico estratificado está bien, está perfecto. Mejor que cúbico. Mm. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el tejido conectivo presente en los tendones y ligamentos? Denso. Regular. Exactamente. Denso regular. O sea, todas las fibras de colágeno están orientadas en el mismo sentido. Bueno, ni siquiera está la opción de denso regular. Dice tejido conectivo denso, que es la correcta. Mm. Hubiese sido mejor denso regular. ¿Qué hormona secretada por los adipocitos tiene como función disminuir el apetito? Leptina. Perfecto. Leptos quiere decir delgado. ¿Cuál de las siguientes características es correcta sobre el tejido cartilaginoso? Este tipo de preguntas no me gustan, porque hay que leer todas las opciones con detalle. A ver. Contiene vasos sanguíneos y nervios. ¿Sí o no? No, creo que es No. avascular el cartilaginoso. Es avascular, perfecto. Es altamente mineralizado y rígido. Ese Ese es el óseo. Ese es el oso. Proporciona soporte flexible y resistente a la compresión. Es la C. Sí. Es correcto. Posee escasa matriz extracelular. No. Al es contrario, escasa. ¿no? Más o menos. Porque también son muy abundantes los condrocitos, y dentro de lo que es tejido conectivo tiene bastante célula para ser un tejido conectivo. Pero digamos que es un distractor menor porque
o sea, sabiendo lo mínimo de cartílago, vas a ver que es básicamente que da resistencia a la compresión. O sea, el cartílago existe para dar resistencia a la compresión. Entonces, si está la opción resistencia a la compresión, prácticamente, no digo que no hay que descartar las otras, pero ¿en qué parte del cuerpo encontramos cartílago fibroso? Bueno, si el cartílago sirve para dar resistencia a la compresión y las fibras sirven para dar resistencia a la distensión, ¿en qué estructuras de tu cuerpo vas a necesitar resistir la compresión y resistir la distensión? Es decir, son zonas de tu cuerpo que Articulaciones. no sé, las articulaciones No sirven sé. para más cosas. Ah, sí, la sé. Los discos invertebrales. Bueno, los discos intervertebrales es un ejemplo. A veces si vos te colgás de algo y si te ponen peso en las piernas, digamos, tu cuerpo se va a mantener unido básicamente por las fibras de esos discos intervertebrales, entre otras cosas. La sínfisis pubiana, bien, durante el parto tiene que resistir la distensión y si no sé, cuando dormís de costado tiene que resistir la compresión. Bien, traten de razonar esas cosas. Es decir, el cartílago sirve para resistir la compresión. El cartílago fibroso sirve para tener fibras, algo que sirve para... Yo sé que las fibras sirven para resistir la distensión. Bueno, se puede razonar. También puedes estudiarlo de memoria esto. ¿Cuál de las siguientes características corresponde al tejido óseo? Bueno, ¿cuál es la característica central del tejido óseo? Sin mirar las opciones. ¿Para qué es el tejido óseo? ¿Para qué sirve? ¿Es un tejido conectivo especializado? ¿En qué se especializa? En los Brazos tensos. Claro, da sostén, da resistencia, protege órganos vitales. Desde el punto de vista fisiológico es un depósito fisiológico de calcio y fosfatos. Bueno. Sus células poseen polaridad, bla, bla, bla. Bueno, básica, es la A, pero es una pregunta bastante básica, digamos. No la hubiese puesto yo. La cara externa de la membrana apical de un hepatocito. Bueno, entonces nosotros tenemos el concepto de polaridad celular, donde las células epiteliales tienen una cara apical que va hacia la luz y una cara basal o vasolateral que da hacia la sangre. El hepatocito tiene la característica de que son células hexagonales, entonces vamos a encontrar 3 zonas apicales y 3 zonas vasolaterales. Bien, las zonas apicales van a estar en contacto con la sangre y la zona apical ¿con qué va a estar en contacto? Con otro hepatocito. Con otro hepatocito. Y en el medio entre ellos, ¿qué se va a formar para captar la secreción exócrina? El canículo biliar. Exactamente. Entonces, la opción que voy a buscar es o con los canalículos biliares o con otro hepatocito, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de cara apical, ¿no es cierto? Buscamos. Con las células endoteliales no, esa es la vasolateral, con el espacio de Dice también es la vasolateral, porque las células endoteliales, o sea, el endotelio es discontinuo, y ahí está el espacio de Dice, o sea que es lo mismo. El espacio de Mal, ¿se acuerdan lo que era el espacio de Mal? Si vos tenés un lobulillo hepático, ese lobulillo hepático que también, lamentablemente, también tiene forma hexagonal, igual que el hepatocito, así que no se confundan, acá estaría el núcleo del hepatocito. En cambio, el lobulillo hepático tenés las tríadas portales y después tenés tejido conectivo, otra tríada portal, tejido conectivo, tríada portal, vamos a hacerlo así, deforme. Bueno, entonces, en contacto acá con lo que es la tríada portal, después se lo voy a buscar en otro color de hepatocito. Rodeando lo que son las tríadas portales y toda esta parte de tejido conectivo que separa un lobulillo de otro, había como paredes de hepatocitos, formaban una lámina terminal, ¿se acuerdan? O una pared terminal. Bien, a ver, para que se ubiquen. Después acá teníamos todos los sinusoides que iban entrando, y formaban la vena centrolobulillar, ¿se acuerdan? Bueno, por fuera, entre esa lámina terminal de hepatocitos
o pared terminal de hepatocitos y en ese tejido conectivo que va rodeando, que aumenta obviamente acá en la zona portal, se formaban pequeños vasos linfáticos que van a recoger la linfa de ese lugar. Ese espacio entre el tejido conectivo y los hepatocitos, donde se forma y se recoge la linfa, se llama espacio de Mal. Bien. O sea que no tiene nada que ver con la cara apical del hepatocito, es una cosa que opera a otro nivel. Y la última va a ser la respuesta correcta, que va a ser con otro hepatocito o en los espacios biliares. A ver, déjenme que no sé por qué esto no baja. En contacto con la secreción biliar. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Cuál es el tejido muscular que es voluntario y está unido al hueso para permitir el movimiento del cuerpo? Esta es re fácil. Es casi una pregunta de regalo. Uy, hice lío, perdón. Me fui para arriba. Pero no importa. Ya sé lo que pasó. Quise borrar como borro en el Zoom. En el Zoom no, bueno, sí. En los PDF y... no tenía apretado acá. A ver si se borra. Bueno, ¿cómo se llama el músculo que está en contacto con el hueso? Esquelético. Esquelético, listo. Que es esta pregunta que viene ahora. Bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la hipodermis? Bueno, esto de cuál es verdadera no me gustan, les digo la verdad. Pero sobre la hipodermis, ¿qué hay en la hipodermis? Tejido adiposo. Sí, tejido adiposo, listo. Tiene que ser la. A ver las otras. Tejido conectivo denso, no. Eso es la dermis profunda. Es la capa más superficial de la piel, no. Esa es la epidermis. Está compuesta principalmente por listo. Ese es el dato corto. Desde la luz hacia afuera, ¿cómo están dispuestas las capas de la pared vascular? Ahí está la respuesta correcta. Íntima, media y adventicia. Es la nomenclatura que se usa en vasos sanguíneos. Bien. Íntima, media y adventicia. ¿En qué capa del esófago se encuentran las glándulas? Bueno, se encuentra el adenómero de las glándulas esofágicas propiamente dichas o las glándulas esofágicas propiamente dichas. ¿En qué capa se encuentra el adenómero? Otra pregunta que se repite del choice anterior. En la mucosa. No. En la submucosa. En la mucosa están las glándulas cardiales, ¿sí? Que son parecidas a las del estómago, que sí están en la mucosa. Acá están en la submucosa, es decir que el conducto de la glándula atraviesa la muscular de la mucosa y se desarrolla en la submucosa. ¿Y qué tipo de glándulas son? Las esofágicas, todas las glándulas esofágicas. ¿Qué secretan hacia el esófago? Mucosas. Perfecto, son mucosas puras. Bueno, muy bien. La opción correcta es la B. ¿Cuál es la función de las glándulas esofágicas cardiales? Que están en la parte terminal del esófago. A ver. Las propiamente dichas principalmente son para la lubricación del bolo alimenticio. Las cardiales también ayudan a lubricar porque también son mucosas, pero ¿para qué están sobre todo? Están para resistir como... Resistiré. No, eran muy mucosas. Las cardiales... ¿Para resistir qué? Veníamos bien. ¿Qué es lo que podés resistir ahí en la parte terminal del esófago? El bolo. No. El bolo... El reflujo. El reflujo, exactamente. Para... A eso, sí. ¿Bien? Para eso. Para proteger del reflujo. Exactamente. Ahí va. Bueno. ¿Se acuerdan que les dije que había un video cortito de clasificación de glándulas exócrinas? Una glándula ramificada, ¿en qué consiste?
A ver, Muchos glándulas adenómeros exócrinas. un conducto. Glándulas exócrinas con conducto. Viene el conducto. El conducto se puede o no ramificar. En este caso vamos a ponerlo ramificado. Ajá. Y después ese conducto puede terminar en un único adenómero o en varios adenómeros que desemboquen en un conducto terminal. Esta de acá tiene un nombre y esta de acá tiene otro nombre. ¿Cuáles son los dos nombres? Ramificada simple sería que tiene muchos adenómeros y un conducto, ¿no? Correcto. Sería así. Muchos adenómeros y un único conducto. Acá se diría el epitelio que le dio aquí. Esa sería una ramificada simple. Si yo tengo, acá viene el epitelio, nace el conducto y el conducto se ramifica. ¿Cómo se llama esa glándula? Compuesta. Compuesta. Perfecto. Bueno, entonces una glándula ramificada simple se va a caracterizar por tener varios adenómeros en cada conducto terminal. En cada conducto terminal no, en un único conducto sería, por eso es simple, con varios adenómeros. Ese es el concepto. Perdón que lo dije mal. Hasta yo me confundo con eso. Pero vean el video que ahí está todo bien explicado. Entonces, un conducto ramificado no, un solo adenómero no, un solo adenómero no, varios adenómeros en un único conducto excretor. La D es la correcta. ¿Dónde es característico encontrar tejido adiposo pardo? ¿En qué zona de sus cuerpitos vas a encontrar tejido adiposo? ¿Para qué sirve el tejido adiposo pardo? Punto 1. Para termogénesis. Termogénesis, para generar calor. ¿En qué parte de tu cuerpo es importante que pueda generar calor? Sobre todo cuando sos un bebé recién nacido cuyo hipotálamo no tiene mucha capacidad de... Las vértebras, pues ser. No, No. no, las vértebras... Los piecitos, Sí, las sí. manos, en todos lados. En el tórax. No, en todos lados tampoco. En el tórax ya me gusta un poquito más. No sé qué dijeron antes de en todos lados. Cuello. En el cuello, ¿por qué sería importante, por ejemplo? Porque está la tiroides. No, no es porque esté la tiroides. Es porque van los vasos hacia el cerebro y vos necesitas, en cierta forma, proteger la temperatura. Además, o sea, es una zona bastante fina, bastante expuesta, donde pasa mucha sangre, porque es toda la sangre que va al encéfalo. ¿Se entiende? Entonces, como hay mucho flujo sanguíneo, no queremos que esa sangre se enfríe. Entonces la vamos a proteger. Además, proporcionalmente, en los bebés, que además está el tejido adiposo pardo, la proporción de la superficie de la cabeza con relación a la superficie del cuerpo es muchísimo mayor. Es como que la cabeza se mantiene más o menos constante y tu cuerpo crece un montón. Entonces en un adulto la proporción de la superficie de la cabeza es mucho menor. Encima son medios pelados los bebés y el que no es pelado lo pelan para que quede más lindo. ¿Se entiende? Entonces sí, en el cuello sí. Cuello, axilas, la zona alta de la espalda, en la grasa perirrenal. Esas son las zonas donde hay tejido adiposo pardo. Vamos a ver qué me dice las opciones. Región cervical, sí. Glándula mamaria, no. Pericardio, no es lo típico. Y cavidad de la médula ósea, no. Cavidad medular ósea. No, acá la respuesta correcta es región cervical profunda. No me gusta la opción pericardio. Está bien la opción pericardio. La verdad, está bien porque no es. Pero puede llevar a confusión desde lo conceptual. Tiene cierta maldad. Ya sé quién es esta pregunta. Bueno, ¿cuál es una especialización de la región basal de las células epiteliales? O sea, vos las células epiteliales las tenés polarizadas. Entonces tenés especializaciones, una célula epitelial típica, tiene esta formita. Entonces, las especializaciones de membrana apical son las más famosas. Pueden ser microvellosidades, pueden ser cilios móviles, bien, o pueden ser estereocilios. Básicamente son las tres especializaciones de la membrana apical que puede haber.
en distintas células. Después tenemos las especializaciones de la membrana lateral, que son las uniones intercelulares, zonula occludens, zonula adherens, vinculada a filamentos de actina, uniones nexo, que hacen puentes citoplasmáticos con la célula adyacente, y uniones desmosomas que fijan los filamentos intermedios. Después está la membrana basal. ¿Qué vas a tener en la membrana basal para unir la célula a la membrana basal? Hemidesmosoma. Una puede ser hemidesmosoma. Perfecto, vamos a buscar la opción hemidesmosoma. Perfecto, presencia de hemidesmosoma. ¿Cómo es el epidelio que recubre la mucosa especializada de la superficie dorsal de la lengua? O sea, la superficie de arriba de la lengua. ¿Cómo es el epitelio? Plano estratificado queratinizado. Muy bien, plano estratificado queratinizado. Vamos a buscar si está esa opción. Básicamente están todas las papilas filiformes, ¿no es cierto? La correcta es la A. La vida media de los eritrocitos es de... 120 días. Perfecto. 120 días. ¿En cuál de los siguientes tipos celulares del testículo encontramos mitocondrias con crestas tubulares? Bueno, ¿qué tipos de células tienen mitocondrias con crestas tubulares? La de Lady. Sí, pero ¿qué tipo de células en general? La respuesta correcta es las células de Leydig, eso está muy bien. Bueno, en las células productoras de hormonas esteroides, células de la granulosa y de la teca en el ovario, células de Leydig en el testículo y células de la corteza suprarrenal, hay una característica específica que tiene que ver con el metabolismo lipídico que hace que las crestas de las mitocondrias adquieran una forma tubular. Bien, entonces, preguntar qué tipo de célula tiene mitocondrias tubulares es lo mismo que preguntar qué tipo de célula sintetiza hormonas esteroides. ¿Sí? Como una dificultad mayor para la misma pregunta. Entonces, ¿qué célula sintetiza hormonas en el testículo? Las células de Leydig. Bien, y las otras células importantes, ¿cómo se llaman? Las de Sertoli. ¿Para qué sirven? Son parte de la barrera hematotesticular y protegen y sostienen a los espermatozoides. Perfecto. Vamos a poner cromatogénica, porque no sé por qué no reconoce cromatogénica. Vale, no sé para qué estoy corrigiendo esto, porque calculo que lo voy a descartar. Pero bueno. ¿Cómo se nombra un epitelio de revestimiento que posee 10 capas celulares y que sus células superficiales son planas? Plano estratificado. Perfecto. ¿Para qué nos vamos a complicar? La capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Qué es la cápsula de Bowman primero? La parte inicial de la nefrona. Muy bien. Entonces tenemos, a ver, vamos a dibujar con colorcitos. Tenemos la arteriola aferente que trae sangre, se capilariza. Y después tenemos la arteriola eferente que se lleva la sangre. Todos esos capilares van a estar rodeados por una célula muy particular propia del riñón. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa célula? Podocitos. Podocitos, que van a rodear a todos los capilares. Y después se van a continuar con un epitelio plano simple, formando lo que es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Entonces la cápsula de Bowman tiene dos paredes, una pared parietal, una parte de la pared, y una pared visceral que va a rodear, bueno, pues este sería el espacio de Bowman. Y después acá se va a continuar el túbulo. ¿Qué túbulo sale? Del polo urinario de la nefrona. Corneado proximal. Contorneado proximal. Muy bien. Contorneado proximal. Bueno, entonces la respuesta que voy a buscar es podocito. Capa visceral de la cápsula de Bowman es podocito, capa parietal, epitelio plano simple. Entonces busco acá podocito, mesotelio, endotelio, podocito. Está podocito, me quedo feliz y pongo la respuesta correcta.
Quedan 9 minutos y no voy a volver a entrar, así que si tienen preguntas me empiezan a interrumpir. ¿Cuáles de las siguientes células del epitelio nasal establecen sinapsis con terminales nerviosas? Las neuronas bipolares. Esta pregunta tiene dos posibles respuestas correctas. Una son si estamos hablando del epitelio olfatorio, sin duda son las neuronas bipolares. Y si estamos hablando del epitelio respiratorio de la cavidad nasal, ¿hay alguna célula que tenga funciones sensoriales y esté inervada? Les recuerdo los tipos El cepillo, las células del cepillo, ¿no? Perfecto. Entonces voy a buscar una de esas dos opciones. Seguramente la respuesta va a ser las células en cepillo, porque si no diría epitelio olfatorio. Pero no tendrían que estar las dos opciones. Si están las dos opciones, las dos son correctas. Células ciliadas no, de Kulczynski no, células en cepillo sí, caliciformes no. Bien. Un lobulillo renal consta de. ¿Cómo está conformado el lobulillo renal? O sea, en el riñón tenemos las pirámides renales, que son parte de médula rodeadas por parte de corteza, que forman los lóbulos. Y dentro de cada lóbulo hay lobulillos. ¿Cómo están formados los lobulillos? ¿No es un rayo medular y las nefronas? ¿Y las nefronas qué? Que drenan En en ese el rayo. rayo. Bueno, entonces el rayo medular es un conducto colector o un conjunto de conductos colectores. Y obviamente reciben de el ultrafiltrado de varias nefronas. Bien, entonces la nefrona nace ahí, tiene su glomérulo, va hasta la médula, vuelve, pasa por el mismo glomérulo y después va. Bien, entonces eso es lo que forma un lobulillo. Un rayo medular y las nefronas que drenan en él. Es una forma de decir cómo está conformado el lobulillo renal. Bien, buscamos la opción. Un túbulo colector, bla bla bla, un túbulo colector. Sería un rayo medular más que un túbulo colector, pero la B no me disgusta. Una acumulación de túbulos colectores y no, un conjunto de glomérulos que rodean una pirámide medular, nada que ver. Bueno, un túbulo colector y las nefronas que drenan en él es correcto. Bien, mejor sería un rayo medular, pero bueno, básicamente el rayo medular está formado por el túbulo colector. Bien. 6 minutos. No sé qué pasa que no baja y baja. ¿Cuál de las células del tejido conectivo está asociada con la síntesis de colágeno y elastina? ¿Qué célula del tejido conectivo sintetiza la matriz extracelular? Más fácil. Fibroblasto. El fibroblasto, listo. Esto no necesito ni mirar. Seguimos. Capaz que tenía que entrar una vez más, ¿no? ¿Cuál de las siguientes estructuras de la boca se encuentra revestida por mucosa masticatoria? Las encías. Si está la opción encía, seguro es correcta. Mejilla, leve, encías, perfecto. Que es un epitelio paraqueratinizado, ¿cierto? Un epitelio que resiste un poquito más a los roces, etcétera, pero no es netamente queratinizado como es la parte dorsal de la lengua. ¿Cuál de los siguientes tejidos se caracteriza por tener escasa sustancia intercelular y ser avascular? Epitelial. El epitelial, perfecto. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares se tornan proporcionalmente más abundantes a medida que descendemos del intestino? Otra pregunta que está repetida con el choice anterior. Son las de Lilian. De linfocitos. No. A ver, el epitelio intestinal, ¿cuántas células tiene? Enterocito. Muy Sí, bien. La más abundante siempre es el enterocito. ¿Qué otra célula hay, además de enterocitos? Caliciformes. Células caliciformes. Con sus grandes... Esa es la respuesta, ¿no? Las caliciformes. Exactamente. A medida que yo me voy yendo desde el duodeno hacia el colon, va aumentando progresivamente la proporción de células caliciformes. Bien. Entonces,
¿Qué otras células hay? Están las células M, que son células transportadoras de antígenos, están las células enteroendocrinas y las células basales. Y las células solo en el intestino delgado, las células de Panet. Hay un video cortito ahí en mi canal de YouTube con todas las células del intestino. Las que van aumentando en proporción a medida que descendemos por el intestino son las células caliciformes, que es la opción A. ¿En cuál de las siguientes glándulas son más abundantes las células de Panet? Bueno, hay una sola glándula en la que existen células de Panet. ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman las glándulas intestinales? Tienen un nombre propio. Se llaman glándulas del Lieberkühn. Bien, a ver, en el intestino delgado vos tenés las vellosidades, ¿sí? Y en la base de las vellosidades tenés glándulas. Glándula, vellosidad, vellosidad, glándula. Bien, acá en el fondo de las glándulas, bien, por acá abajo estaría la muscular de la mucosa. Y acá en las glándulas, sobre todo en la parte baja de las glándulas, tenés las células de Panet, que son células que liberan lisozima y otras sustancias bacteriostáticas y bactericidas. Bien. ¿Tienen ese concepto? Bueno, tiene que haber, ahí miren mi video de células del intestino, así ven bien ese punto. Acá Brunner tendría que estar con doble N, está mal escrito. Las glándulas de Brunner son glándulas mucosas puras del duodeno cuyos adenómenos están en las submucosas. Son muy parecidas a las esofágicas propiamente dichas. Estoy cansado. ¿Cuál es una de las funciones del músculo liso? Bueno, esta pregunta sí que no me gusta. Muy larga las respuestas a buscar. Contracción muscular en el tubo digestivo para mover alimentos, sí, podría ser. Responsable de bombear sangre, no. Tiene una pared. Tienen un papel fundamental en la respiración, el expandir, no. La responsabilidad de mantener la postura corporal, no. Bueno. B será correcta. Malísimo esta pregunta. No creo que la tengan en el examen actual, pero no está. Bueno, es mala, pero no es incorrecta, digamos. ¿Cuál de los siguientes tipos de neuronas corresponden a las alfa-motoneuronas? O sea, ¿qué tipo de neurona es una alfa-motoneurona? ¿Es una neurona bipolar, pseudonipolar o multipolar? Es una neurona... Respóndanme eso. ¿Qué tipo de neurona es desde ese punto de vista, desde esa clasificación? O sea, ¿tiene muchas dendritas, una única dendrita o no tiene dendritas? Tendría que tener muchas. Claro, porque recibe las neuronas corticales, recibe los arcos reflejos, un montón de hormonas reguladoras sobre la alfa-motoneurona. Hay una multipolar. Después una es excitatoria o inhibitoria. La alfa-motoneurona. Excitatoria. Excitatoria, perfecto. Desde ese punto de vista es excitatoria. Después, desde el punto de vista de qué secreta una alfa-motoneurona. ¿Cuál es su neurotransmisor? Colina. La acetilcolina, con lo cual es una neurona colinérgica. Voy a buscar alguna de esas, seguramente va a ser que es multipolar. Opción B, multipolar, sí. Listo. ¿Dónde encontramos tejido muscular liso? Por todos lados. Otra pregunta mala. En los vasos sanguíneos sí. Unido al hueso no. En el corazón no. En los tendones no. Bien. Última. ¿Cuál es la característica del músculo liso que le difiere del músculo esquelético? Bueno, son muchas. A ver. Control voluntario no. Pueden formar un sincicio multinucleado. No sería lo correcto. Pues en túbulos T. Realizan contracciones lentas y sostenidas. Es lo correcto. Bueno. Entro una vez más. Hacemos algunas más. Esperen que cierro el Zoom y lo vuelvo a abrir. Seguimos, ¿eh?
Bueno, esta pregunta seguramente no se la vamos a tomar, pero es la base del encéfalo. Ah, bueno, sería el sistema nervioso autónomo. ¿Qué parte del sistema nervioso controla las funciones? Sí, se la podemos llegar a tomar. Involuntarias del cuerpo, bueno, qué sé yo. Es básicamente una obviedad, así que no importa. ¿Cuál es la célula más abundante en sangre? Ya lo hablamos esto. Glóbulo rojo. Muy bien, los glóbulos rojos. Y fuera de los glóbulos rojos, que pueden llamarse elementos formes en vez de células, o sea, de los glóbulos blancos. Sería el plasma. No, células. La célula más abundante claramente son los glóbulos rojos. Hay 5 millones por microlitro de sangre. Después están las plaquetas, que son 400.000, bueno, más o menos 400.000 por microlitro de sangre. Bien, ahora, a veces se dice que ni las plaquetas ni los glóbulos rojos son verdaderas células. Entonces vamos a suponer que en esta pregunta estamos apuntando a las que son verdaderas células, que tienen su núcleo, o sea, los glóbulos blancos. ¿Cuál es el glóbulo blanco más abundante? Neutrófilo. El neutrófilo. O sea, si está eritrocito es la correcta. Y si no está eritrocito tengo que buscar neutrófilo. Bueno, está eritrocito y no está neutrófilo. O sea que claramente estábamos apuntando a glóbulos rojos. ¿Entiende? ¿Cuál de las siguientes células de los islotes de Langerhans se tiñen de azul? Otra pregunta que se repite del examen anterior. Azuladas. ¿Cómo se tiñen con Mallory-Hassan las células del islote de Langerhans? ¿Y qué secretan cada una? Las células D con azul y secretan somatostatina. Perfecto. ¿Y en qué porcentaje están en los islotes de Langerhans aproximadamente? Hay una regla que yo les digo en los vídeos que es la regla del número 8. Número 8, islote de Langerhans con Mallory-Hassan. Entonces, las células D de somatostatina son aproximadamente el 8%, igual que los monocitos en sangre periférica. Las células, ¿cuáles son un poquito más abundantes que las células que liberan somatostatina? Las A. Sí, ¿qué liberan? Glucagón, son el 18%. ¿Cómo se tiñen con Mallory-Hassan? Con rojo. Rojas. Bien, entonces 18, rojo, glucagón. Y después están las más abundantes, que reciben el nombre de islote. ¿Cómo se llaman? Células I. No. Y es la hormona que liberan. Que en vez de ser islina es insulina, de ínsula, que es sinónimo de isla. ¿En qué porcentaje están? Son las células B. 68. Claro, son 70%, pero le ponemos 68 para respetar la regla del 8. Bien. Para que se acuerden. 68, 18, 8. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué pasa? El tema es que estas que secretan insulina, que son las B, no sé por qué carajo no son las A, pero son las B, en el único lugar de su cuerpito donde están es en el páncreas y tiene una implicancia fundamental en todos los procesos metabólicos porque básicamente una enfermedad de las más difundidas que es la diabetes, que es la falla de la insulina. Puede ser genético porque hay una reacción inmunológica contra las células beta del páncreas, esa es la diabetes tipo A o infantil, o tipo 1, y después está la diabetes tipo 2, que es una enfermedad crónica degenerativa adquirida básicamente por problemas metabólicos crónicos como comer cosas con alto índice glucémico, que me va a generar resistencia a la insulina, por acumulación excesiva de tejido adiposo, por vida sedentaria, bla, 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 todo lo que ustedes tienen que estudiar prácticamente en casi todas las ramas de la nutrición, no en todas, pero en casi todas las ramas de la nutrición, uno de los temas más importantes que tienen que estudiar. Está vinculado con estas células beta del páncreas y la insulina, cómo se tiñen con la Mallory-Hassan. De color pardo. Sí, anaranjado, pálido, pardas. Muy bien. Listo. De adentro hacia afuera.
¿Cómo son las capas del esófago cervical? Esófago es un tubito. Por dentro, ¿qué tengo? Por dentro del tubito. Tenés la capa mucosa. Muy ¿Tenés que bien. está en contacto con la luz? Perfecto. Y toda mucosa por dentro que tiene en contacto con la luz. Epitelio. Un epitelio. ¿Cómo es el epitelio del esófago? Estratificado, Sí. plano. Plano estratificado, muy bien, estratificado plano, que es lo mismo. Bueno, las mucosas se completan, lo que se llama la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, y la muscular de la mucosa. Por debajo de la mucosa, ¿qué está? La serosa, No, no. no. Submucosa. La submucosa, que está por debajo de la mucosa, La está la submucosa. submucosa. ¿De qué está hecha la submucosa? Tejido conectivo, Muy bien, tejido conectivo con zonas bastante densas que le dan estructura al órgano, y ahí se van a alojar los adenómeros de las glándulas esofágicas propiamente dichas, que vienen del epitelio de la mucosa. Por fuera de la submucosa, ¿qué voy a tener? Muscular. Muscular. ¿Cómo es el músculo en el esófago cervical? en el cervical es con voluntario. Muy Es bien, esquelético. músculo estriado. Tengo dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, que en el esófago cervical va a ser de músculo estriado esquelético, porque la deglución es voluntaria. Entonces hay una coordinación con los músculos de la lengua y todo un reflejo deglutorio que cierra la epiglotis para que no se vaya el bolo alimenticio hacia el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Bien, y por fuera de esa capa muscular, ¿qué tejido pondrían ustedes en el esófago cervical? Adventicia. Adventicia, porque lo necesito unir a otras estructuras, ¿se entiende? Ok. Yo no necesito que se lubrique, que esté suelto, necesito que esté ahí, unido a otras estructuras. Entonces una adventicia que es ¿Ese? tejido conectivo. Esa es la respuesta correcta. Sí, decime, Catherine. Bueno, Esa es la diferencia entre serosa y adventicia, ¿no? Que una lubrica y la otra no. agarra. Una fija estructuras. Agarra. A ver, la serosa es Y un la otra no. epitelio que lubrica y generalmente va a estar en contacto con otro epitelio. Son mesotelios, dejando un espacio virtual, eso es en la cavidad abdominal. Todo lo que es esófago, cervical y torácico tiene adventicia. De hecho, casi todo el esófago tiene adventicia, salvo la parte intraabdominal que tiene serosa. Bueno. Gracias. Pero no me voy todavía. Bueno, entonces, ¿cuál es la última capa de adentro hacia afuera? Es la C, la correcta adventicia. ¿Cómo se denominan las células mecanorreceptoras asociadas a terminaciones nerviosas en la epidermis? ¿Cuántos tipos de células conocen en la epidermis? También tengo un video cortito sobre eso. 4. ¿Cuáles son esas cuatro? ¿Cuál es la más abundante, que son el 90%? Queratinocitos. El queratinocito. Después, ¿qué tenemos? Melanocitos. ¿Para qué sirven? Hacen melanina. Perfecto, para la pigmentación y proteger a los queratinocitos de los rayos ultravioletas. Después, las células del Langerhans, ¿qué son y para qué sirven? Son de defensa. Sí, Son macrófagos, perfecto, sí. presentadoras de antígenos, muy bien. ¿Y cuál me queda? Merkel. Las células de Merkel, el mismo nombre que la ex primer ministra alemana, que fue a la final del Mundial de Brasil, y por eso no le cobraron el penal a Neuer contra Higuaín. Bueno, perfecto. Merkel. Esas células están inervadas y son células sensoriales, ¿no? Tienen que ver con el tacto fino, son mucho más abundantes en las zonas de mayor sensibilidad, como el pulpejo de los dedos, los labios, etc. ¿Qué son las tenias? Otra que está repetida del choice anterior, del intestino grueso. Las tenias eran como el músculo, o sea, la capa de músculo que recubre el intestino, pero estaba dividida en tres bandas y eso es lo que hacían las austrias. Por eso el intestino No. grueso es diferente. Sí, está bien. Sí, es eso, perfecto. Es la capa muscular longitudinal externa del intestino delgado, que en vez de ser continua se condensa en tres capas y bueno. Las austras son justamente
saculaciones del intestino delgado, puede ser que estén determinadas, está bien lo que decís. Y después tenemos las bolsas epiploicas, que son básicamente proyecciones adiposas de la serosa, que es la opción D. ¿Cuáles son las capas de la pared uterina desde la luz hacia afuera? Endometrio, miometrio y perimetrio. Perfecto. ¿Cuáles son las células responsables de la adhesión de moco en el intestino delgado? Caliciformes. Perfecto. Y también las glándulas de Brunner, por ejemplo, los adenómeros de las glándulas de Brunner, pero si estás preguntando células, es obvio que va a ser la caliciforme. ¿Qué es una sinapsis química? Es la que es donde hay neurotransmisores. Perfecto, es la relación entre una neurona y una célula efectora, que puede ser, o una célula diana, que puede ser una neurona, u otra célula como una célula muscular, una célula glandular, etc. Entonces, vamos a buscar. No, perdón, no es qué es la pregunta, es en una sinapsis química, 2 puntos. Estas preguntas no son de mi agrado porque estas sí que te demoran un montón en el examen. Los neurotransmisores son liberados por la membrana postsináptica, no, son liberados hacia la membrana postsináptica. La hendidura sináptica es el espacio que separa la neurona presináptica de la postsináptica, sí. La membrana presináptica contiene receptores, no, esa es la postsináptica. La vesícula sináptica contiene iones, no. Bien. ¿Cuál es la técnica histológica más apropiada para la preparación y tinción de las células de la sangre? Protis. Muy bien. También voy a buscar las opciones. ¿Cuál es la opción correcta con respecto al páncreas exócrino? ¿Qué secreta el páncreas exócrino? Enzimas hacia el duodeno. Enzimas hacia el duodeno. ¿Cuál de los siguientes pasos de la formación de hueso largo ocurre primero? A ver, ¿cómo eran los pasos? Invasión vascular del pericondrio, formación del collarete óseo, calcificación de la matriz cartilaginosa, la B es la correcta. En la estructura del sarcómero, ¿cómo se denomina el sector que contiene solo miofilamentos finos de actina? Eran los discos Z o la banda I. Sí. Es la banda I. Z. Estamos apuntando a la banda I. Bueno, última pregunta. Y ahí, profe, la línea Z no podría ser. No, porque tienen alfa-actinina, básicamente, que es una proteína que fija la actina. Ah, Si nos metemos en el detalle molecular, lo correcto es la banda I. Dentro de la banda I está el disco Z, pero ni se ve en el microscopio óptico, ¿se entiende? Es conceptual. La banda I es actina, la banda A es miosina, la banda H es miosina sin actina. Ustedes tienen que ir a los conceptos, o zona H, en realidad se dice más que banda, vamos a ponerle zona. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Cuál es la función principal del sistema de conducción del corazón? Muy aburrida, vamos a hacer otra. ¿Para qué sirve el sistema de conducción? Para la despolarización y la distribución homogénea y coordinada de la contracción, ¿no? Para regular la contracción. A ver, coordinar y regular las contracciones, esa sería la correcta. Regular la presión arterial, nada que ver. Producir contracción solo en las aurículas. Bueno, esta punta de inicio. Vamos a la 12. ¿Cuál es la capa más externa del tubo digestivo, que está compuesta principalmente por tejido conectivo y tiene vasos sanguíneos y nervios? la cerosa es la cerosa. Está mal esta pregunta. Porque dice está compuesta por tejido conectivo y la cerosa no está compuesta por tejido conectivo. Tendría que ser adventicia. Esta la vamos a eliminar. Directamente la vamos a eliminar. Porque se ve, acá yo les digo lo que pasó. Generalmente agarramos una pregunta y vamos cambiando las respuestas, pero no siempre eso se adapta. Acá no se adaptó. Acá la respuesta correcta en su pregunta original era la adventicia, en las zonas que hay adventicia porque tiene tejido conectivo y contiene los vasos sanguíneos y nervios, y se reemplazó por cerosa, pero se dejó el mismo enunciado, con lo cual no... A ver, si yo saco cuál es la capa más externa y le pongo que es la capa del tubo digestivo que está compuesta por tejido conectivo y contiene vasos y nervios, ahí sí la correcta sería la submucosa.
Si le pongo cuál es la cara más externa que tiene tejidos conectivos, vasos y nervios, tendría que estar la opción adventicia, ¿se entiende? Si pongo cuál es la cara más externa que tiene mayor presencia en el tubo digestivo, es la serosa, porque es un epitelio, básicamente está para lubricar. Bien. ¿Cuál es la sustancia que permite la fijación del tejido para evitar la degradación? La técnica histológica, la formalina. Formol, ¿no? Sí, la formalina, muy bien. ¿Qué función del tejido epitelial va a predominar en el túbulo contorneado del riñón? El túbulo contorneado proximal. ¿Qué función epitelial predomina en el túbulo contorneado proximal del riñón? Absorción. Sí, es absorción, perfecto. Que en el túbulo del riñón generalmente hablamos de reabsorción. Absorción en el intestino y reabsorción en el túbulo. Pero desde el punto de vista epitelial es un proceso de absorción, así que está perfecta esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos de unión permiten el paso directo de las moléculas de señalización de una célula a otra? Por ejemplo, el AMP cíclico. ¿Qué tipo de unión permite el paso de pequeñas moléculas de una célula a la otra? Nexo. Uniones nexo. En hendidura. Sí, nexo y hendidura son unión gap, son distintos nombres de la misma unión. ¿Cuál de los siguientes tejidos está formado por células que se encuentran separadas por una matriz extracelular y puede ser laxo o denso? Bueno, demasiado fácil. Tejido conectivo. ¿Cuál es la función que predomina en el epitelio plano simple? Si yo pongo un epitelio plano simple, ¿cuál va a ser la función? Generalmente. Protección ante rozamiento. No, ese sería un epitelio plano estratificado. No, sería como transporte. Transepitelial. Bueno, aquí dice transporte de sustancias. Perfecto. ¿Qué evento ocurre inmediatamente después de la injuria en el cartílago hialino maduro? Bueno, inmediatamente no importa si inmediatamente no. Si vos tenés una injuria en la zona central del cartílago, ¿qué va a pasar? Se reemplaza por tejido fibroso. Se reemplaza por tejido fibroso. No hay restitución ad integrum. Ese es el concepto. Voy ahora sí la última. ¿Cuál es la función? No, esta no me gusta. Vamos a la 20. Síntesis de matriz extracelular en el tejido conectivo está a cargo de, ya la está repetida. ¿Cuál es la célula que sintetiza matriz extracelular en el tejido? Los fibroblastos. Vamos a ver la anterior también por la duda. ¿Cuál es la función del tejido conectivo? Que es unirse a otras estructuras, básicamente. ¿Cuál es una función del tejido conectivo? ¿Participa en la respuesta inmunológica? Bueno, el tejido conectivo laxo sí. Contracción no. Conducción de impulsos no. Absorción de sustancias del exterior tampoco. Bueno, esta pregunta la vamos a sacar, es muy mal. Son preguntas viejas que vamos sacando. Pero bueno, qué sé yo. Pasaron muchos ayudantes, muchos hicieron preguntas, algunas se metieron. En un vaso de tamaño mediano grande, el límite entre la íntima y la media, ¿qué hay? Así como en el intestino está la muscular de la mucosa, que me separa la mucosa de la submucosa. En los vasos sanguíneos, medianos y grandes, ¿qué me separa la íntima de la media? La capa elástica. Bien. Se llama elástica de la íntima. Bueno, y después dame una característica del músculo cardíaco que lo diferencia de todos los otros tejidos. Y con Que es esto, autoexcitable. sin opciones, ¿cuál es la característica que es única del tejido cardíaco? Tiene discos intercalares. Exactamente, los discos intercalares. Esa es la opción que voy a ir a buscar. Presencia de discos intercalares. Perfecto, con esto me despido. Esa es la forma que tienen que ir resolviendo un choice. Leen el enunciado, piensan y después miran la respuesta. Si no tienen ni idea, la dejan y van a la siguiente pregunta. Y le hacen, hay 3 marcas que ustedes van a usar, que es la siguiente. Una, van a poner la respuesta que saben que es correcta, la envuelven con un círculo y le ponen un tilde así. Otra, cuando tengan dudas, vamos a suponer que en la anterior no saben si es subendotelio o endotelio, entonces le van a poner un signo así, que son las que van a ir a buscar en un segundo momento. Y cuando no tienen ni idea, pero ni idea, le van a poner un signo así. Entonces, después, en un segundo momento, van a revisar todas las que tienen el signo así, ya la pueden ir pasando a la grilla. Después van a ir a las que tienen el signo de pregunta y ahí va a ser lo que les va a llevar mayor tiempo, que van a tratar de recordar y resolver. Y por último, van a dejar unos 2 o 3 minutos para ver estas que no tienen ni idea, van a elegir la opción que más bronca les dé. Generalmente, los docentes que no estudian cómo hacer choice tienen una tendencia a ponerla correcta en la letra C. Eso está demostrado científicamente. Y
la van a poner a la respuesta. ¿Sí? No van a dejar ninguna pregunta sin respuesta porque tienen un 25% de posibilidades de acertar por más que no tengan ni idea. Y un 25% no es poca posibilidad. ¿Bien? Bueno, me tengo que ir, gente. Es más, ya me extendí mucho. Me tenía que ir, me había ido hace 5 minutos. Así que vamos a cortar acá. Si quieren, mañana capaz que podemos volver a conectarnos y nos vemos el miércoles en el examen. ¿Alguna consulta de último momento? No, gracias. Bueno, gracias por Gracias. estar. Nos vemos en el futuro. Adiós. Éxitos. Chao, nos vemos. Chao, chao.